Bien, hoy día nos encontramos ya finalizando estas dos vías de revelación especial, que son la persona de Jesucristo y las Escrituras o la Biblia. ¿Ya? Ahora, yo les quiero recordar que no vamos a entrar en cristología, porque generalmente cuando uno se refiere a estos conceptos o a estos temas, como ya lo hemos visto en los sueños, los ángeles, como que nos gusta profundizar en cada uno de los puntos, pero no vamos a hablar, no puedo hablar todo lo relativo a la persona de Cristo, porque eso es tema de otra clase que podría durar varios semestres, que es Cristología. Lo que quiero hacer, o lo que estamos haciendo en esta clase, es hablar eh, de Jesucristo respecto a Él como vía de revelación especial, es decir, cómo Dios se ha revelado, se ha comunicado a sí mismo a la humanidad por medio del Hijo, del Verbo, de Jesucristo, etc. Y de igual manera, cuando hablemos de las Escrituras o de la Biblia, no estamos introduciéndonos en la bibliología, que es el estudio de la Biblia, porque tampoco es el tema estudiar, sino ver a la Biblia, las Escrituras, como la vía final, la vía cúlmine de Dios revelándose y mostrándose a los hombres, a la humanidad. Bien, Jesucristo. Tenemos aquí algunos apuntes y así por lo menos se refiere la teología sistemática de MacArthur y Maihue. Así lo dice y lo destaqué en palabras rojas. La decisiva manifestación de la revelación especial es la encarnación del Hijo de Dios. Ya Jesucristo, la decisiva manifestación de la revelación especial es la encarnación del Hijo de Dios. Yo, queridos alumnos, he tratado de escribir o de resumir todos estos conceptos de la manera más sencilla, ya para el alcance de todos los que estamos en esta clase. Obviamente hay teólogos y libros de teología que ocupan terminología, nomenclatura más profunda, más compleja, más teológica, así que yo estoy tratando de poner todos estos conceptos de la manera más sencilla. Y aunque cito a estos autores, a veces cambio alguna palabrita para hacerlo un poco más entendible, ¿ya? Pero no palabras que cambien el sentido de lo que los autores quieren decir. Así que Jesucristo sería, según la mayoría de los teólogos, la decisiva manifestación de la revelación especial de Dios, en la encarnación, en este caso, del Hijo de Dios. El Dios creador asumió las limitaciones propias de la humanidad y habitó entre sus criaturas. Después vamos a leer algunos textos, aquí solamente están mencionados para que usted después los tenga a su alcance. Pero yo creo que son textos conocidos por la mayoría. El Dios creador, recuerde que el Dios trino es el Dios creador, asumió las limitaciones propias de la humanidad, en este caso en la persona del Hijo, y habitó entre sus criaturas. Aunque generalmente al Hijo no se le reconoció en su verdadera identidad, como nos dice Juan 1, ¿verdad? Que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El Hijo finalmente reveló a la humanidad, reveló a los hombres y mujeres la plenitud de la persona de Dios. Ese texto lo vamos a leer también después con más calma. A Jesús se le describe, por ejemplo, en estas dos grandes expresiones, como lo dice Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible, y Hebreos 1:3, en la versión de la Biblia de las Américas, dice que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza o de la naturaleza de Dios. Así que Jesús era, fue y es, porque Cristo sigue existiendo, es la revelación perfecta de Dios a los hombres, es la exacta representación de la identidad de Dios y del carácter de Dios, ¿ya? Así que aquí no estamos centrando, como les dije, en la doctrina de Cristo, sino mencionando estas ideas, estos conceptos respecto a cómo Cristo vino a revelar de manera especial, vino a manifestar y a descubrir la persona y la naturaleza de Dios.
Aquí hay algo muy semejante, pero me gustó, como lo define aquí también teología sistemática de Lewis Sperry Chafer. No sé cómo se pronuncia, pero lo estoy tratando de españolizar o castellanizar. Jesucristo dice, es la suprema revelación de Dios fue suministrada en la persona y la obra de Cristo. Voy a retroceder un poco aquí atrás. La humanidad, o ciertos individuos o grupos de personas, recibieron información respecto a Dios, su persona, su obra, su naturaleza, sus atributos, por medio de sueños, por medio de ciertas visiones. Los hombres, o algunos hombres, recibieron información de Dios, su carácter, su obra, por medio de las teofanías, ¿se recuerda? O cristofanías, como en la zarza, cuando Dios habla por medio de la zarza ardiente a Moisés, o cómo se manifestó en otros momentos ahí en la nube, su gloria, en el desierto, en el tabernáculo, los eventos, por ejemplo, el juicio de Egipto, la salida de Egipto, revelaron información de Dios, o los profetas, pero, como dice acá nuestro teólogo, en este caso la cita, la suprema revelación de Dios fue suministrada en la persona y la obra de Cristo. El Hijo de Dios vino al mundo con un propósito, bueno, varios propósitos, pero en este caso vino al mundo para revelar a Dios a los hombres en términos que los hombres pudiesen comprender. Y aquí podemos desprender algunas de las maravillosas aplicaciones de, de la revelación de Dios, tanto general y especial. Porque el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios incomprensible a cabalidad para nosotros, se reveló. Recuerde el concepto básico de este verbo, de esta palabra: se quitó el velo, se descubrió su rostro, aunque él no tiene rostro, para que usted entienda la metáfora, él descubrió su rostro. Por ejemplo, él se mostró a sí mismo como un Dios santo, como un Dios de amor, de gracia, de verdad, por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y lo hizo en Cristo en términos que pudiesen comprender los hombres. Por ejemplo, si usted va al Evangelio de Juan, hay 7 oportunidades en que el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué es lo que transmite la persona de Cristo respecto de Dios y de sí mismo en esta figura, en este concepto del buen pastor? A ver si alguien puede decirme qué es lo que ustedes creen que Jesucristo revela respecto a Dios cuando dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién puede opinar o comentar algo? Puede habilitar su audio, por favor, si quiere opinar. O sea, después el versículo lo dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, entonces como una figura de protección. Ya, perfecto, gracias Vanessa. ¿Se fijan? Aquí entonces estamos viendo un concepto que dice Vanessa que puede ser muy básico, ¿cierto? El de un Dios protector. Pero que si usted se fija, ¿cierto, Vanessa? U otros hermanos y hermanas que han leído los Salmos, Dios aparece como un Dios que protege, ¿o no? En los Salmos. En los libros históricos del Antiguo Pacto también aparece como un Dios que protege a los suyos, a los que ama. En su minuto a David, a Moisés, a Abraham, etc. Pero se da cuenta como Dios, la naturaleza protectora de Dios, como un Dios protector, como nos dice el Salmo 139, que está sobre nosotros, está al frente, a nuestro lado, se revela en un concepto en términos que los hombres sencillos pudiesen comprender. Entonces podríamos hacer toda una teología del Dios como protector, incluso en su nombre en hebreo, ¿ya? Pero Cristo, ¿qué es lo que hace? Cristo
¿Se recuerda que en algún minuto vimos que Cristo vino a exegetear a Dios? ¿Se recuerda Juan 1:18? Que Él vino a hacer la exégesis, la explicación de Dios. ¿Y cómo se revela en un concepto simple? Yo soy el buen pastor. Y lo estudiamos en algún minuto cuando vimos que el Salmo 23, Jehová, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Cristo es el cumplimiento de ese salmo. ¿Se fija o no? Como lo dice acá entonces nuestra diapositiva, y como lo dice el teólogo, mejor dicho acá, Schaffer, el Hijo de Dios vino al mundo para revelar a Dios, para mostrar a Dios a los hombres en términos que pudiesen comprender. ¿Qué otro yo soy usted recuerda en el libro de Juan? Además de yo soy el buen pastor. El camino y la verdad y la vida. Gracias, Francisco. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te acuerdas cuál capítulo es de Juan? ¿O alguien se acuerda del capítulo? Muchos años atrás ese versículo estaba en el púlpito, en un mantel que una hermana hizo para nuestro púlpito. Capítulo 14. Ya, versículo 6, Juan 14, 6. 6. Hermano 6. Francisco, gracias. Hermano Francisco, ¿qué es lo que revelaría de Dios este yo soy? El camino, la verdad y la vida. Bueno, enseguida también lo explica, nadie va al Padre si no es por Cristo. Y es el camino, no es uno de los caminos, es el camino de verdad y es el camino que da vida eterna. Perfecto, muy bien. Puede parecer muy obvia la afirmación de Cristo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero aquí habrían algunas aplicaciones, como dijo Francisco de manera bien breve, que él, por ejemplo, no hay otros caminos para llegar al Padre. Y en términos relacionales, ¿ya? En términos relacional, es decir, que se relaciona más con el hombre. ¿Qué podría significar, hermano Francisco, que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo le dirías tú, por ejemplo, a tu hijo, a Brunito, en 2 o 3 años más, cuando esté más grande? ¿Cómo tú le explicarías qué significado tiene esto para él, este yo soy? No sé, me lo pone difícil, pero probablemente le diría algo así como que Él es el único camino, Él es la única vía para su salvación. Es Cristo, no hay más. Muy bien, gracias ahí por la aplicación, Francisco. ¿Qué otro yo soy recuerdan ustedes? Ya hay 2. Yo soy el buen pastor, yo Hay soy... uno parecido que es la vida y la resurrección. Son la Salud. resurrección y la vida. La Ya, resurrección y la vida. muy bien. Es semejante, pero son en momentos diferentes. Hermana Patricia parece que lo mencionó, ¿cierto? ¿Y Sí. cuál es el capítulo de Juan? 15. 11:25. Perfecto. A propósito ahí de la muerte de Lázaro y su resurrección. Hermana Patricia. Pastor, ¿Sí? Juan 17, yo soy la puerta. ¿Sirve Consuelo. ese pasaje? ¿Consuelo? Sí, soy yo. Sí, Consuelo. ¿Y dónde está Consuelo que no la veo? Ah, en Ah, iPhone. en el segundo piso. Sí. Claro, hay un iPhone ahí. Yo decía, ¿quién es el iPhone? Bien, Consuelo, gracias. Bien, ahí tenemos otro yo soy. ¿Cuál es, Consuelo? ¿El que mencionaste? Juan 17, yo Juan. soy la puerta. Ya, bien. Voy a seguir con la hermana Patricia. Hermana Patricia, ¿qué significaría o qué revelaría Dios cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida? Para usted. Yo pienso que si uno cree en Él, tiene la resurrección y la vida. Bien, eso es, pues Que es muy habría simple. que... ¿Sí?
Bien, eso es, hermana. Y precisamente después de esa afirmación le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Cierto? A renglón seguido de afirmarlo 2 veces le pregunta a Marta, ¿crees esto? Gracias, hermana Patricia. Y Consuelo, ahora, ¿qué revela de Dios esta afirmación de Cristo cuando Él dice que es la puerta? En ese mismo pasaje menciona que el que por mí entrare será salvo. Y las ovejas conocen al buen pastor. Es la salvación, que Jesucristo es la salvación. Muy bien. Si ustedes se fijan, han mencionado creo que 4 yo soy. ¿Ya? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes se fijan en esas 4 afirmaciones que nos revelan algo de Dios, del Dios Trino, aquí ya no estamos hablando de si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sino que Dios de manera total, nos revelan aspectos, información que no está en la revelación general, ¿se fijan? Nosotros en los cielos no vemos que Dios es el único camino. Nosotros en la naturaleza del hombre, en la constitución del hombre, el argumento antropológico, no podemos ver que Él es la resurrección y que es la vida para aquellos que creen. Cuando vemos un arbolito, no podemos ver que Él, Cristo, es el único camino para llegar al Padre. ¿Se fijan o no? ¿Por qué a esto le llamamos revelación especial? Porque la naturaleza o el universo, como lo hemos visto, aunque este teólogo Schaffer le llama la naturaleza y todo lo que lo compone, nos muestra aspectos de Dios, atributos generales, que es todopoderoso, que hay un orden, etcétera, como ya lo vimos. Pero solamente en la revelación especial podemos encontrar esta información que es esencial para comprender nuestra necesidad de un Salvador y nos revela quién es ese Salvador. Por eso estos 2 autores y otros más que he consultado, aunque lo dicen con otras palabras, ¿verdad? Pero en el fondo es lo mismo, es la decisiva revelación de Dios, es la preeminente revelación de Dios, porque eso ni siquiera las visiones nos pudieron comunicar, ni los ángeles, solamente en Cristo, aunque los profetas lo anunciaron, lo anticiparon, pero otra cosa es cuando Dios asumió, adoptó la naturaleza humana y se hizo hombre. Y hace posible en términos que incluso un niño puede comprender. ¿Ya? Ahora, yo sé que es más difícil para nuestros niños, pero no sé, cuando Cristo le dice a los judíos, a sus oyentes, yo soy el buen pastor, todos los niños judíos tenían o un tío que era pastor, o un abuelo que era pastor, o un papá que era pastor. Y cuando hablo de pastor, hablo del pastor de ovejas, del pastor de un ganado, ya de cabritos, podía ser vacuno, etc. Ahora para nuestros niños de la ciudad, claro, uno le dice, yo soy el buen pastor, y un niño dirá, ¿qué es lo que es un pastor, cierto? Habría que llevarlo al campo, a Magallanes, al sur, para que entiendan lo que es un pastor. Pero les voy a volver a compartir, ¿ya? No quiero entusiasmarme mucho, sino no va a ser la última clase. ¿Ya? Como dice acá, el Hijo de Dios, y ahí lo estoy marcando de nuevo en nuestra diapositiva, el Hijo de Dios vino al mundo para revelar, para mostrar o para explicar a Dios a los hombres en términos que pudiesen comprender. Y eso, hermanos y hermanas, la sencillez y la simpleza que debemos mantener nosotros como comunicadores de las verdades de Dios, como embajadores de Dios. ¿Ya? Yo no recuerdo ahora el versículo, pero en algún momento el Señor Jesucristo, Él habló que Él se glorificaba o se regocijaba de poder revelarse y manifestarse incluso al intelecto, a la mente de los niños. Y eso es lo maravilloso de por qué Cristo es la revelación de Dios a los hombres en términos que podamos comprender.
Bueno, no voy a seguir con los yo soy, sino, como les digo, vamos a terminar mañana. Pero mire, hay una invitación que el otro día estaba yo leyendo en preparación para la clase que estamos estudiando de apología, como una respuesta bíblica al calvinismo, donde está Francisco, me parece, ¿cierto? Y Sebastián Gallardo también, y la hermana Ana María Moraga. Y estaba leyendo esta invitación cuando Cristo dice, en Mateo capítulo 11, si mal no recuerdo, vengan a mí, ¿quiénes? Los que están trabajados y cargados. ¿Y cuál es la promesa de Cristo? Que Él nos dará descanso. Y yo os haré descansar. Dígame, ¿quién no podría entender esa invitación? ¿Sí o no? O sea, es tan sencilla que casi me complico en hacerlo más simple. No se puede hacer más simple. Cristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Se los voy a leer acá en Mateo capítulo 11. Aquí estoy abriendo mi Biblia. Dice, y mire, es interesante porque este versículo siempre lo leemos así como que lo sacamos del contexto, ¿verdad? Y lo recitamos, lo sabemos de memoria. Pero mire el versículo 27, Mateo 11, 27, que tiene que ver también con este curso de los días martes, ¿ya? Dice, todas las cosas, dice el Señor Jesucristo, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta, no? Parece un poco de trabalengua, pero finalmente lo que está diciendo este concepto. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. Pero ¿a quiénes les revela esto el Hijo? Dice, y aquel, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí este versículo, esta frase es como, bueno, finalmente Jesucristo solamente se revela a algunos en específico, ¿cierto? Que es como el versículo ese que daría esa idea, a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero a reglón seguido, ¿qué es lo que dice Cristo? Hace una invitación universal. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que era lo que utilizaban, ¿verdad? Lo que utilizan los bueyes cuando están arando juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el Señor Jesucristo no hace una invitación a los que están trabajados de sus trabajos. No sé, yo pienso en mi hermano Cristian, ¿verdad? Que generalmente le toca trabajar hasta los días domingos, ¿no, hermano Cristian? Y otros también que trabajan todos los días. Sí. No, son los que están, los que no tienen descanso en su alma, en su espíritu. Porque los judíos constantemente trabajaban, tenían un yugo opresor de parte de los líderes religiosos, porque les decían, ustedes tienen que ganarse su salvación por medio de la circuncisión, por medio de las fiestas religiosas, de una serie de reglas y de leyes humanas, de tradiciones de los ancianos. Pero Cristo les dice, yo los quiero hacer descansar, que sus almas descansen. ¿Y a quién le extiende la invitación? A todos los que quieran venir. Vengan y yo les daré descanso. ¿Se da cuenta cómo Cristo se reveló a los hombres de manera que pudiésemos entender? Para todo aquel que cree. Como dice, ¿qué versículo? Famoso de la Escritura. Aquí Dominique me dice Juan 3:16. Bien, Dominique. Estaba parando la oreja y respondió bien mi hija. Ya, sigamos con nuestra clase. Pastor, yo me entretengo mucho con la cristología, hermanos, con la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien? Pastor Rodrigo. ¿Sí?
hermano Manuel. No, sí, el pasaje que usted estaba hablando respecto a los niños, donde el Señor se regocija. ¿Ya? Está en Lucas 10:21. Ya, ¿lo puede leer, por favor? Ya. Creo que ese, yo creo que sí, no sé. Veamos. Lucas 10:21, en aquella Ese es. misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Perfecto, hermano. Muchas gracias, hermano Manuel. ¿Le gustó el versículo, no? Amén. Sí. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¿Ya? Y de hecho lo voy a poner aquí en la diapositiva, ¿ya? Justamente en términos que pudiesen comprender, y creo que no hay mejor ejemplo e ilustración que Lucas 10, versículo 21. Después usted puede leer todo el contexto a ver si puede encontrar más información. ¿Ya? Y ¿sabe, hermano Manuel? Es el pasaje paralelo del que leímos Mateo 11. Es justamente el pasaje paralelo. ¿Ya? Ya, lo dejo anotado ahí para la posteridad en nuestra diapositiva. Lucas 10:21. Regocíjese, hermano, que aún Sí, el Mateo Señor 11. Jesucristo reveló estas cosas, las quiso revelar, dice, a los niños. Incluso, ya sigamos. En el Nuevo Testamento, estoy leyendo ahí la diapositiva, ¿ya? Ahí lo seleccioné el párrafo. En el Nuevo Testamento Jesucristo se revela como el Verbo encarnado, la personificación física humana de lo que es el propio Dios y una revelación de la naturaleza y del ser de Dios. Sigo leyendo. En la persona de Cristo quedan revelados, quedan descubiertos o manifestados todos los atributos que pertenecen a Dios. Por ejemplo, su sabiduría, su poder, su santidad, su amor y su gracia, dentro de muchos otros, ¿ya? Pero, por ejemplo, sería una buena tarea para usted en algún minuto, aunque generalmente después nadie hace estas tareas que uno no especifica así con más formalidad, pero ¿en qué momentos Cristo reveló la sabiduría del Padre? ¿En qué momento reveló su poder? ¿En qué momento Él mostró o reveló la santidad del Padre, de Dios, el amor, la gracia, etcétera? Sería una buena tarea ahí poner versículos bíblicos a este párrafo. Dice, es un propósito fundamental de Dios revelarse a sí mismo a la humanidad mediante Jesucristo. Siguiente diapositiva. Mediante Jesucristo, los hombres pueden conocer a Dios en una forma más precisa y detallada que en cualquier otra forma de la revelación divina. ¿Ya? Mediante Jesucristo, los hombres, y entendemos también las mujeres, ¿ya? Creo que esto se le llama el masculino inclusivo, según la RAE, si mal no recuerdo. Los hombres o la humanidad pueden conocer a Dios en una forma más precisa y detallada que en cualquier otra forma de la revelación divina. Ya lo mencioné anteriormente. Más que los profetas, más que los sueños, más que en cualquier otra de las vías de revelación exclusiva, podemos conocer de manera más precisa y detallada a Dios, su naturaleza, en la persona de Jesucristo. Después dice, por su llegada, segundo párrafo, por su llegada como hombre mediante el acto de la encarnación, los hechos relacionados con Dios, que de otra manera hubiesen sido muy difíciles para la comprensión humana, se trasladan al limitado alcance de la comprensión y el entendimiento humanos, que es también semejante a lo que dijimos anteriormente. En consecuencia, en conclusión, ¿qué dice la frase? Lo voy a marcar con rojo, ¿ya? El que conoce a Jesucristo, ¿qué es lo que dice después? El que conoce a Jesucristo también conoce al Dios Padre. Voy a ponerlo en rojo ahí para que quede mucho más destacado.
¿Alguno de ustedes, hermanos, ahí que están, me podría dar la base bíblica para esa afirmación antes de mostrar los versículos? El que conoce a Jesucristo también conoce al Padre. Busquen ahí con calma. Si alguien quiere hablar, tiene que habilitar su audio, ya, por si acaso. ¿Quién recuerda un versículo? Exacto. El que conoce a Jesucristo conoce también al Padre. Leímos uno ahí, recién en Mateo 11, pero otro que no sea Mateo 11. Juan 14:9. Perfecto. Muy bien, hermano Francisco. Juan 14:9. Y si lo puedes leer, aunque viene más adelante, pero aprovechemos si lo tienes ahí a mano. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Bien, gracias Francisco. ¿Ya? Y aquí ver es sinónimo de conocer al Padre. Muy bien. Entonces, para ilustrarlo de alguna manera, aquí tenemos a Dios, de manera muy simple, estoy haciendo la gráfica, y Él se ha revelado en sus atributos, en su naturaleza, sus obras, a la humanidad, Dios por medio de Jesucristo. Y hermanos, no hay otra manera, ¿ya? El hombre no puede conocer de manera personal, de manera salvífica, de manera relacional, no puede llegar al Padre, no puede llegar a Dios, salvo por la persona de Jesucristo. Ahora podríamos invertir la flecha, a ver, hagamos el ejercicio. Ahí estoy multiplicando muchas veces. Para que lo pueda ilustrar mejor, ¿ya? Voy a ver si me resulta, porque hay ideas que se me ocurren ahora en el momento, ¿ya? Si se me hubiesen ocurrido antes, lo hubiese hecho antes. ¿Qué creen que es lo que quiero hacer con la flecha? ¿Qué se imaginan? ¿Puede ser que Jesucristo es Dios, pero también es hombre? Sí, bueno, esa afirmación es correcta, pero ¿qué creen ustedes que quiero hacer con la flecha? Que va hacia abajo. ¿Qué creen ustedes? Moverla hacia arriba, la otra. Bien, muy bien. Al contrario. Sí, Que la humanidad va por Jesucristo hacia Dios. Solamente la humanidad puede llegar a Dios por intermedio de Jesucristo. ya, ahí habló Daniela, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Eso es lo que quiero ilustrar, ¿ya? Nos dice Juan, capítulo 3, ahí voy a tratar de verlo alguno. Nos dice Juan, capítulo 3, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, que nadie ha podido subir al cielo o nadie ha podido alcanzar desde la tierra, desde la humanidad a Dios, ¿ya? Sino que Él tuvo que descender. Dios tuvo que, aunque la palabra que utilizan los teólogos es condescender, pero para nosotros Él tuvo que descender, tuvo que bajar desde la gloria. Y eso es la encarnación. Ese es el acto cúlmine de la revelación especial de Dios. Y aquí lo vemos, número 1, ya no nos confundamos. En primer lugar, Dios desciende en la persona de Jesucristo para revelar este camino de salvación a la humanidad. Y la humanidad, por lo tanto, la única manera que pueda tener esta relación personal con Dios, con el Padre, que pueda ser reconciliado, es por medio de la persona de Jesucristo. Así que en primera instancia, Dios desciende en la persona de Cristo y la humanidad, el pecador, la única manera que pueda llegar al Padre de una manera de salvación, de nuevo nacimiento, etcétera, es por medio de la persona de Jesucristo.
¿Cómo lo diría el apóstol Juan? Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, número uno. Y Él nos amó en la persona de Jesucristo. Y por eso, ¿verdad? En respuesta, por medio del Espíritu Santo, podemos también poder amar a Dios, al Padre. ¿Ya? Algunos versículos sobre Jesucristo como revelación, ¿ya? Como revelación especial. Dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Salto al versículo 14, ya que el Verbo, este Verbo que es el Hijo, recuerde el Hijo desde la eternidad, que en algún minuto le conocimos también como el ángel, el mensajero de Jehová, en sus atributos divinos. Aquel Verbo, aquel logos, como dice la palabra en griego, fue hecho carne, se humanó, adoptó nuestra naturaleza humana, la asumió y habitó entre nosotros, el Verbo hecho carne. Como nos dice Isaías y después Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Y dice Juan, el apóstol Juan, testigo presencial, Juan 1:14, vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Así como el pueblo de Israel contempló la gloria ahí en la nube sobre el tabernáculo. Ahora, dice Juan, vimos la gloria de manera más específica, más especial. Gloria como del unigénito del Padre. Esta es la palabra en griego monogenes, es decir, el único en su especie. No hay otro unigénito, no hay otro hijo de Dios de la manera como lo es Jesucristo. Y como habitó entre nosotros, después del paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya tenemos por lo menos 3 conceptos que Cristo vino a revelar de Dios, vino a mostrar: la gloria, la gracia y la verdad de Dios. Aunque anteriormente en Juan capítulo 1 habla de la vida, que Él era la vida de los hombres, y habla también de la luz, pero me estoy abreviando todos esos versículos. Y nos saltamos al 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Se recuerda la teofanía, la cristofanía? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el monogenes, el único en su especie, el único en su naturaleza, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y se recuerda cuál era la frase original en griego? Era la palabra como exegeteo, de exégesis. Él, el unigénito Hijo, ya que a Dios nadie le ha podido ver, entonces el Hijo le dio a conocer. El Hijo vino a hacer la exégesis, estoy obviamente parafraseando. Él vino a explicar al Padre de una manera que los hombres podamos comprender. Maravilloso, ¿no? ¿Sí? Maravilloso lo que nos dice Juan aquí, capítulo 1. Ya, ahí tenemos otros versículos. Bien, sigamos. Colosenses 1:15 nos habla de Cristo como revelación especial en estas palabras maravillosas, teológicas. Juan capítulo 1, estos versículos son uno de los textos clásicos de la cristología, así como Hebreos 1, Juan 1, Filipenses capítulo 1, capítulo 2. Dice Pablo respecto a Cristo en Colosenses 1:15, dice Colosenses 1:15, Él, hablando del Hijo de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el primero, el príncipe, el preeminente de toda la creación. Estos versículos los estudiamos. Tú te recordarás, Moisés, me parece, estaba en los días jueves, ¿o no? Cuando estudiamos Colosenses. ¿Cierto, Moisés? Sí, pastor, me acuerdo. Sí. Sí, Y a lo me mejor, acuerdo. y a lo mejor Francisco también ahí, cuando Sí. también, él también estuvo ahí, que estuvimos varios jueves estudiando Colosenses 1 ahí, este texto cristológico. Y Cristo es la imagen en el sentido que Él viene a revelar, Él viene a mostrar
aquel Dios que es invisible para los seres humanos. Y Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Y hace esta afirmación Cristo, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, que es un poco lo que también leímos en Juan 14:9, pero aquí es como más afirmativo, ¿ya? Si me conociesen a mí, lo que le está diciendo Cristo a los judíos, probablemente a los fariseos con los que siempre ahí había discusión, si a mí me conocieran, también a mi Padre conocería, ¿ya? Así que es indiscutible que Cristo no solo es la revelación especial del Padre, sino también el único camino para conocer de manera espiritual. Recuerde que los pecadores, hombres y mujeres, estamos separados de Dios, espiritualmente hablando. Y la única manera de llegar a estar otra vez en comunión, en reconciliación y de que Él nos conozca, como también nosotros a Él, es por medio del acto de Cristo en la cruz y la resurrección. Y Hebreos 1:3. Aquí también es bien específico lo que nos dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces, y estas muchas veces y de muchas maneras serían las vías de revelación especial, visiones, sueños, profetas, teofanías. Dios, y así comienza Hebreos su texto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, cuando habla de los padres se refiere a los patriarcas, a los que dieron origen a la nación de Israel. Les habló a ellos por los profetas. En estos postreros días, y cuando se ocupa este término postreros, está hablando de los últimos días, es decir, en este último tiempo que está viviendo el autor de Hebreos, que nos incluye también a nosotros, nos ha hablado por medio de ¿quién? Nos ha hablado por el Hijo. Y esto es la revelación especial. Dios habló, se reveló, se manifestó por el Hijo. ¿A quién? Lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo que nos dice Juan 1 y Colosenses 1. Cristo es el agente creativo y también para quien fueron creadas todas las cosas. Versículo 3, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o de su naturaleza, eso es lo que se refiere a sustancia, la naturaleza divina, Él, Cristo, entonces, la imagen misma de su sustancia, Él vino a revelar, a mostrar y a descubrir la misma naturaleza del Padre. Y terminamos esta serie de textos bíblicos, Juan 14, del 7 al 9, un texto que leyó Francisco anteriormente, y aquí está hablando con Felipe, con uno de sus apóstoles, en esa última noche antes de ser entregado. Le dice Cristo, en Juan, en el Evangelio, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice, le conocéis y la habéis visto. Entonces, cándidamente le dice Felipe al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Un poco como lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que querían ver al Padre en algún momento, al Dios Todopoderoso. Y Felipe dice eso, muy propio de los judíos. Recuerde que los judíos, nos dice Pablo en Corintios, ellos anhelaban señales, milagros, portentos, prodigios. Y Felipe dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, versículo 9, tanto tiempo, Felipe, que está hablando él, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, le dice, muéstranos al Padre? Así que aquí son solamente algunos textos, hermanos y hermanas, que nos hablan de Cristo como la revelación especial, como este camino de revelación especial
que vino a mostrar y a revelar tantos atributos de la divinidad, como nos decía ahí Schaffer, lo estoy aquí marcando en nuestra diapositiva. Por ejemplo, vino a revelar la sabiduría de Dios, su poder, su santidad, su amor y su gracia. ¿Ya? Y lo podemos ver ahí en nuestra diapositiva. Dios ha revelado a la humanidad en la persona de Cristo con un propósito, con el propósito de que todos aquellos que creen puedan también conocer al Padre, ya no solo como Creador, sino como Padre y como Salvador. Bueno, aquí con respecto a las Escrituras, volvamos otra vez a nuestro diagrama. Ya estamos en la última vía de revelación especial, ahí las Escrituras. Y solamente algunos conceptos vamos a compartir porque el semestre pasado estudiamos bastante de la Biblia, estudiamos algunos conceptos de la Biblia, de las Escrituras, cómo estudiarla, etc. Así que ahora veamos solamente algunos apuntes de cómo la Biblia es la vía final y completa de revelación especial. Algunos apuntes, solamente ahí para terminar. Dice, incluso para un lector ocasional de la Biblia, pronto se pone de manifiesto que lo que está en sus manos es un libro fuera del usual y de lo común. Aunque la Biblia cubre miles de años de la historia humana, y está escrita por más de 40 escritores humanos, y se recuerda el año pasado vimos no sé cuántos, cientos de historias, cientos de protagonistas, más de no sé cuántos miles de años ahí entre que se comenzó y se terminó de escribir. La Biblia no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Se le llama Biblia, quise incluir estos apuntes para entender esto, se le llama la Biblia porque viene de la palabra griega biblos, que significaba un libro. Su extraordinaria característica es debida al hecho de que es ciertamente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos. Estas son afirmaciones bien simples y que la estamos tomando por fe. No estamos explicando porque esto ya lo hicimos en el semestre pasado, hablamos harto de la inspiración, se recuerda, y de este proceso de la escritura, los profetas, apóstoles, etc. Dice, la Biblia es un libro sobrenatural, cuando hablamos del carácter supremo de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural que revela, y aquí ya está haciendo la conexión con la revelación, la Biblia revela la persona y la gloria de Dios manifestada en su Hijo. Tal persona, Jesucristo, jamás pudo haber sido la invención de un hombre mortal, ya que sus perfecciones nunca podrían haber sido comprendidas ni por los hombres más sabios y santos de esta tierra. El supremo carácter de la Biblia está apoyado por su revelación del carácter supremo en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Usted puede seguir leyendo los otros párrafos porque esto va a quedar en su poder para siempre. Propósito de la Biblia. Siguiente diapositiva. Propósito. De acuerdo con la palabra de Dios escrita, un propósito supremo se revela en lo que Dios ha hecho o hará, desde el comienzo de la creación hasta la más lejana eternidad. Y este supremo propósito es la manifestación o la muestra, la revelación de la gloria de Dios. Para este propósito fueron creados los ángeles, es decir, Dios creó los ángeles para su gloria. El universo material fue diseñado para reflejar la gloria de Dios, como nos dice Salmo 19, ¿se recuerda? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios para también glorificar a Dios. En la inescrutable sabiduría de Dios, incluso el pecado fue permitido por Dios, no fue creado, sino permitido por Dios, y fue provista la redención o la salvación como una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito, la gloria del Dios Trino. Es decir, en
en la salvación del hombre, se termina revelando y mostrando aún más la gloria de Dios. Cómo Dios puede salvar a los pecadores, ¿cierto? Cómo Dios puede amar a pecadores como nosotros, eso solamente nos revela la gracia, el amor, su misericordia, pero también nos revela la gloria de Dios. La revelación de Dios, sigo leyendo aquí al frente, a la humanidad le ha proporcionado a la humanidad, a hombres y mujeres, un objeto valiosísimo para el amor, la devoción, ha proporcionado a sí mismo materia, contenido, sustancia para nuestra fe en la revelación de Dios, paz para la mente de quienes nos acercamos a Dios por medio de Cristo, y ha dado al hombre la seguridad de la salvación en el tiempo y en la eternidad. Este párrafo. Cuanto más comprenda el hombre la gloria de Dios, mayor será la bendición que enriquezca su existencia y que se proporcione a sí mismo. Ya, así que aquí estamos viendo un poquito del propósito de la Biblia, que tiene varios, pero principalmente el propósito de la Biblia es revelar a Dios, revelar al Hijo y revelar finalmente su gloria, la gloria de Dios. Bien, veamos ahora la Biblia como revelación especial. La palabra escrita de Dios es capaz de revelar o demostrar a Dios en términos incluso más explícitos de los que puedan ser observados en la persona y obra de Cristo. Este es un punto especial de atención. Recuerde que en Cristo Dios ha revelado sus atributos, aquellos invisibles, santidad, poder, amor, gracia, verdad, etc. Pero en la Escritura, Dios revela incluso estos términos más allá de los que podemos observar en la persona y en la obra de Cristo. Solamente un ejemplo. En los evangelios vemos a Cristo revelado, manifestado en su vida perfecta, sin pecado, en su obediencia al Padre, en su muerte, crucifixión y resurrección. Pero en el resto de las escrituras, por ejemplo, en las epístolas, en el libro de los Hechos, podemos ver al Cristo explicado incluso más allá de lo que pudimos ver en la vida terrenal de Cristo. Cuando Pablo nos habla de cómo Cristo vino a revelar al Padre, o como lo dice el autor de Hebreos, es lo que quiere decir acá este párrafo. Como previamente, estoy leyendo acá, se ha demostrado, es la Biblia la que nos presenta a Jesucristo tanto como el objeto de las profecías como en su cumplimiento. Con todo, dice, la Biblia va aún más allá, dando detalles respecto a Cristo, muestra el programa de Dios para Israel, muestra el programa de Dios para las naciones gentiles, así también para la iglesia, y trata de muchos otros temas de la historia del género humano y del universo. Es decir, la Biblia, como revelación especial, va más allá de la persona de Cristo. Por ejemplo, nos habla de la iglesia, nos habla de lo que va a suceder en los últimos días, la escatología, nos habla incluso del Cristo glorificado, como lo ve Juan en el libro de Apocalipsis. Así que la Biblia no solamente habla de la persona de Dios, de la persona de Cristo, sino de muchos otros temas que Dios nos ha querido mostrar y revelar. La Biblia, leo ahí ese último texto, no solo presenta a Dios como su tema fundamental, sino que también nos muestra los propósitos de Dios respecto a nosotros y respecto a sí mismo. Paso a otra diapositiva, ya hay harta información. La revelación escrita lo incluye todo en sí misma, y aquí ya vamos terminando. La revelación escrita lo incluye todo en sí misma en la misma Biblia. Expone de la forma más clara y convincente todos los hechos que conciernen a Dios y que están revelados en la naturaleza, y proporciona el único registro que atañe a la manifestación de Dios en Cristo.
También se extiende la divina revelación sobre Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, el hombre, el pecado, la salvación, etc. Es decir, la Biblia como revelación especial de Dios atañe a todos los grandes temas doctrinales de la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, hombre, pecado, salvación, iglesia, etc. Y esto, hermanos, es muy interesante como síntesis de la revelación total de Dios, y que cuando le entregue este material lo voy a graficar. Voy a hacer un gráfico que lamentablemente se me ocurrió a última hora para hacerlo. Dice, la Biblia, ya a modo de síntesis final, la Biblia pues puede ser considerada como el complemento perfecto a la divina revelación de Dios. Mire, 1, parcialmente revelada en la naturaleza, en la creación. 2, plenamente revelada en Cristo. Y 3, revelada completamente en la palabra escrita. Aquí entonces estamos sintetizando y concluyendo toda la revelación de Dios, general y especial. Toda la revelación de Dios. 1, está parcialmente revelada en la naturaleza, es decir, en la naturaleza y en la creación hay una revelación parcial de Dios, que le llamamos general, pero es solamente una parte. En la persona de Cristo está más plenamente revelada la persona de Dios. Y en la Biblia está completamente revelada en la palabra escrita. No está toda la información de Dios, porque recuerde, Dios es infinito, inescrutable, eterno, imposible de contener siquiera en la creación del universo. Pero lo que el hombre y la mujer necesitan saber de Dios, está eso revelado completamente en la palabra escrita. Así que les pido que tengan creatividad, ¿ya? Y que se imaginen este gráfico. La revelación divina, la revelación de Dios. Y abajo 3 cuadritos, 3 rectángulos. En la naturaleza, en la creación, parcialmente revelada. En Cristo, más plenamente revelada. Y en la Biblia, completamente revelada en la palabra escrita. ¿Se imaginaron el diagrama en su mente? Podrían hacer un cuadrito, ¿cierto? Arriba, revelación de Dios. Y 3 rectángulos abajo, parcialmente revelada en la naturaleza, plenamente revelada en Cristo y completamente revelado en la palabra escrita. Ahí yo, cuando le entregue este PDF, voy a incluir este diagrama. Listo, nos falta poquito. Voy a leer ahí la última frase, ¿ya? La última frase que dice acá. La Biblia no es simplemente el archivo de estas otras revelaciones de Dios, sueños, mensajes proféticos, teofanías, profetas, apóstoles. La Biblia entonces no es simplemente el archivo de estas otras revelaciones, ¿ya? No es que la Biblia estoy con ustedes, ¿cierto todavía? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ya. Sí. Ya. Gracias, Susi, que de repente pensé que ya se había cortado otra vez. Ya, la Biblia no es solamente un archivador, no es un cuaderno que Dios archivó, profecías, sueños, revelaciones, mensajes de ángeles, no. La Escritura también contiene verdad adicional que no fue revelada por los otros medios, como profetas o incluso durante la vida terrenal de Cristo, ¿ya? Así que la Escritura no es solamente la síntesis de toda la otra revelación especial. La contiene, pero además la Escritura agrega información nueva. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, Hebreos, Apocalipsis. Y la última frase en rojo. Así que la Biblia, entonces,
es tanto el registro de los aspectos de la revelación especial, como también la revelación misma de Dios, como la revelación misma de Dios a la humanidad. ¿Ya? Ahí termino con una última diapositiva, pero que no es tan complicada. Ya 3 características de la revelación especial en la Biblia, y terminamos con esa última diapositiva, queridos estudiantes. Así la terminamos. Revelación especial, diferentes vías: Urim, Tumim, sueños, visiones, teofanías, ángeles, eventos, profetas, la persona de Cristo, y finalmente para nosotros, en verde, bien destacado, la revelación especial de Dios en las Escrituras para toda la humanidad. Así que, hermanos y hermanas, si usted y yo queremos conocer, tenemos que tener conocimiento de Dios con el tema que empezamos estas clases allá en marzo, tenemos que ir a las Escrituras. Ya no vamos a sueños, no vamos a visiones, ya no tenemos más teofanías, ni ángeles que vengan y nos digan una verdad específica. Los eventos que ocurren en nuestra humanidad, en nuestra historia, nos hablan de manera general de Dios, pero los eventos ahora, la historia, no nos comunica nada más especial de Dios. Ya no hay profetas. Cristo tampoco está con nosotros, como lo estuvo con los apóstoles, por lo tanto tampoco Cristo ahora presente está para hablar o para partir la cena con nosotros, como lo hizo con los caminantes de Emaús, se recuerda, con el Cristo resucitado. ¿Cuál es la vía de revelación especial para nosotros? Las Escrituras. Por eso es toda esta clase durante estos marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, y esperamos después el segundo semestre, si Dios lo permite, poder seguir conociendo a Dios por medio de las Escrituras, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro paracletos, nuestro ayudador, quien nos ilumina en el entendimiento y conocimiento de las Escrituras. Bien. Francisco, ¿no te has ido a la clase? Es que estoy escuchando que todavía no he terminado. Perfecto. Muy bien. Bien, aquí, hermano, en las diapositivas quedó harta información que usted puede leer con calma, ¿ya? Yo les voy a compartir el PDF completo, no en parte, sino desde la primera clase hasta la de hoy día. Les voy a compartir un PDF, yo creo que fácilmente deben ser 50 páginas, para que usted lo tenga, lo lea, lo tenga como un texto de estudio. Durante la semana se lo voy a entregar, porque yo tengo varias cosas repetidas para que fuese como ayuda mía en la clase. ¿Preguntas, comentarios finales para terminar? Pudimos terminar con Cristo, que es la maravillosa revelación especial de Dios, y obviamente con la revelación completa de Dios, de lo que Él nos ha querido revelar por medio de la Escritura. Bien, aquí me llega la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre completamente y plenamente? ¿Ya? Sí. ¿Cómo? Se la puse en privado porque era una nota. Perdón, es que no alcancé a ver aquí el privado, ¿ya? Pero bueno, es una pregunta yo creo legítima para el resto. Sí, pueden ser sinónimos, pero acá como lo está utilizando nuestro autor, Schaffer, que obviamente lo escribió en inglés. A veces las traducciones en español no transmiten la esencia de lo que el autor pensó en otro idioma, pero la idea aquí, hermanos, es que cuando agrupamos o sintetizamos todas las revelaciones de estas 3 partes, la naturaleza, que es la creación, la persona de Cristo y la Escritura, es como progresivo. En la naturaleza tenemos parcialmente revelación de Dios.
En Cristo está plenamente, pero en la Escritura está completa la revelación de Dios, ¿ya? Es decir, en el sentido de que la Escritura nos da más información de Dios y del plan de Dios respecto a la persona de Cristo, ¿ya? Por ejemplo, Sí. la persona de Cristo no nos reveló todo lo concerniente a la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Pero sí, por ejemplo, las cartas de Pablo nos revelan información adicional, más completa de lo que es la iglesia en el plan de Dios. No sé si me entiende ahí, Francisco. Sí, es que si lo entendí con los enunciados, sobre todo, en Cristo está completa, o sea, plenamente revelado Dios, ¿Sí? ¿sí? La persona de Dios, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Está más plenamente revelada en Cristo, la persona de Dios, y revelada completamente la divina revelación de Dios en la palabra escrita. Digamos, la ¿Ya? revelación para los hombres, para la revelación que necesitamos, porque nosotros Exactamente. no vimos a Claro, nosotros no pudimos ver a Cristo, no podemos palparle como lo hizo Juan y Pedro, pero también, por ejemplo, otra ilustración más. Con respecto a Cristo, no tenemos tanta información del final de los tiempos, Apocalipsis, ¿verdad? La escatología. Pero Juan nos reveló de manera más cabal y más completa todo lo que va a suceder en el futuro, ¿ya? Así que a eso nos referimos con que Cristo es plenamente y la Escritura de manera completa.